El viejo terrible. Un relato de H.P. Lovecraft. Fue una ocurrencia de Angelo Ricci, Joe Zanuck y Manuel Silva, el pasar visita al viejo terrible. Este anciano vivía solo en una casa realmente antigua de Water Street, cerca del mar, y tenía fama de ser sumamente rico y sumamente achacoso, lo que resultaba una situación de lo más atractiva para los señores Ricci, Zanuck y Silva, ya que su profesión no era ni más ni menos que la del latrocinio. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el viejo terrible que suelen ocultar al conocimiento de gentes como el señor Rice y sus colegas, a pesar del hecho casi probado de que guarda una fortuna de magnitud indefinida en algún lugar de su mohosa y venerable morada. Se trata verdaderamente de un personaje muy extraño, al que se supone que fue en su día capitán de los Clippers de las Indias Orientales, tan viejo que nadie puede recordar ya cuándo fue joven y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del patio delantero de su vetusta y abandonada morada, alberga una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de tal forma que recuerdan a los ídolos de algún oscuro templo oriental. Esta colección ahuyenta a los muchachos, que acostumbran a burlarse del viejo terrible a causa de sus largos cabellos y barbas blancas, o a romper las ventanas hechas de pequeños cuadrados de cristal de su casa con sus crueles proyectiles. Pero hay una cosa que espanta a personas más viejas y curiosas que a veces rondan la casa para atisbar a través de los cristales polvorientos. Esas personas dicen que en una mesa, en una habitación desnuda, en la planta baja, se halla una multitud de curiosas botellas, cada una con un trozo de plomo suspendido de un cordel en su interior a manera de péndulos. Y dicen que el viejo terrible habla con esas botellas dirigiéndose a ellas por nombres tales como Jack, Caramarcada, Long Tom, Spanish Joe, Peter y Oficial Ellis, y que cada vez que habla con una botella, el pequeño péndulo del interior oscila claramente a modo de respuesta. Aquellos que han visto al viejo terrible, alto y enjuto, en esos peculiares diálogos, no han vuelto a espiarle. Pero Angelo Ricci, Joe Zanuck y Manuel Silva no tenían sangre de Kingsport. Pertenecían a ese contingente nuevo y forastero que vive fuera del encantado círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra, y en el viejo terrible tan solo veían a un carcamal tambaleante y casi indefenso que no podía dar un paso sin ayuda de su nudoso bastón y cuyas manos enflaquecidas y debilitadas temblaban de forma patética. A su manera, se compadecían sinceramente de aquel viejo solitario e impopular al que todos evitaban y a quien los perros ladraban de una forma especial. Pero el negocio es el negocio, y para un ladrón de casta resulta una tentación y un reto un tipo tan viejo y débil, que no tiene cuenta en el banco y que paga sus pocos gastos en el almacén del pueblo con plata y oro españoles, acuñados 2 siglos antes. Los señores Ricci, Zanuck y Silva eligieron la noche del 11 de abril para girar su visita. El señor Ricci y el señor Silva cambiarían unas palabras con el desdichado y anciano caballero, mientras el señor Zanuck esperaba por ellos y por su presumible cargamento en metálico en un coche cubierto, en Ship Street, junto a la puerta del muro trasero de la finca de su anfitrión. El deseo de no tener que dar innecesarias explicaciones en caso de una inesperada intrusión policial aceleró los preparativos de una retirada tranquila y discreta. Como habían planeado, los 3 aventureros obraron por separado
para evitarse posteriores sospechas maliciosas. Los señores Ritchie y Silva se reunieron en Water Street, frente a la puerta del anciano, y aunque les disgustó la forma en que la luna iluminaba las piedras pintadas a través de las ramas de los nudosos árboles cubiertas de brotes, tenían cosas más importantes en que pensar que en simples supersticiones ociosas. Temían que el desatar la lengua del viejo terrible acerca de su provisión de oro y plata les resultase una faena desagradable, ya que los viejos capitanes de barco son notablemente testarudos y perversos. Pero, aún así, él estaba muy viejo y achacoso, y ellos eran dos a visitarle. Los señores Ritchie y Silva eran expertos en doblegar la voluntad de gentes poco dispuestas, y los gritos de un hombre tan excepcionalmente débil y venerable podían ser fácilmente silenciados. Así que se allegaron a una ventana iluminada y escucharon al viejo terrible hablar de manera pueril con sus botellas de péndulos. Entonces se enmascararon y llamaron cortésmente a la deslucida puerta de roble. La espera resultó muy larga para el señor Janek, mientras se removía inquieto en el coche cubierto junto a la puerta trasera del viejo terrible en Ship Street. Era más aprensivo del ordinario, y no le habían gustado los espantosos gritos que había oído en la vieja casa momentos después de la hora fijada para el asalto. ¿No les había dicho a sus colegas que fueran lo más considerados que pudieran con el patético y anciano capitán? Observó muy nervioso la estrecha puerta de roble en el muro alto y cubierto de hiedra. Con frecuencia consultaba el reloj, extrañado por el retraso. ¿Había muerto el viejo sin revelar el escondrijo de su tesoro, obligando a una búsqueda exhaustiva? Al señor Janek no le gustaba esperar tanto tiempo en la oscuridad en un sitio así. Entonces sintió un ruido amortiguado de pasos o un tambaleo en el sendero tras la puerta. Escuchó un leve manipular del herrumbroso pestillo y vio cómo la puerta pesada y angosta se abría. Y al pálido resplandor de una única y débil lámpara callejera aguzó la vista para distinguir qué habían logrado sus colegas en esa casa siniestra que parecía amenazarle tan de cerca. Pero cuando vio algo, no fue lo que esperaba, ya que sus colegas no estaban allí, sino solo el viejo terrible, apoyado tranquilamente en su nudoso bastón y sonriendo de forma horrible. El señor Janek, que no se había fijado nunca antes en el color de los ojos de ese hombre, vio ahora que eran amarillos. Los pequeños incidentes despiertan considerable revuelo en las poblaciones pequeñas, por lo que la gente de Kingsport habló toda la primavera y el verano sobre los tres cuerpos imposibles de identificar que la marea había arrojado a la costa, horriblemente acuchillados, como por multitud de cortes, y horriblemente destrozados, como pateados por multitud de tacones. Y algunos aún comentan sucesos tan triviales como el coche abandonado, descubierto en Ship Street, o sobre ciertos gritos especialmente inhumanos, probablemente algún animal perdido o un pájaro migratorio, escuchados durante la noche por algunos ciudadanos insomnes. Pero el viejo terrible no prestaba ninguna atención a todo este ocioso chismorreo pueblerino. Era de natural reservado, y cuando uno es viejo y enfermizo, la reserva se hace aún mayor. Además, un capitán tan anciano debía haber asistido a montones de cosas mucho más interesantes en los lejanos días de su olvidada juventud.